Bienvenidos un día más a Vital en Armonía. Esta es la sesión 7 de la primera parte del curso introductorio a la terapia del alma en base a principios armónicos y el árbol de la vida. Y como dije, en esta sesión voy a emplear el árbol sefirótico como ayuda de orientación vocacional y psicológica para acceder a la comprensión del árbol de la vida en nosotros. Y anuncio que a partir de ahora las sesiones serán cada 2 semanas, una semana en castellano, la siguiente en inglés, porque ha habido gente que me dijo que voy muy rápido, entonces voy a bajar un poco el ritmo. Y en el otro canal, en Harmony, que a partir de ahora seguramente lo llamaré En Armonía, o En Armonía Real, he hablado largo y tendido acerca del árbol de la vida, pero voy a dar unas pinceladas para los que no tengáis en mente de qué se trata. En primer lugar, indico que lo que muchos cabalistas entienden por árbol de la vida está incompleto. No tienen en cuenta que hubo una desvelación de la realidad llevada a cabo por el que llaman el Mesías universal, que mostró el camino de expresión de la luz infinita. Lo podemos llamar el cerebro cósmico, al Mesías, o la expresión del cerebro cósmico a través del hombre. Y el árbol de la vida tiene 13 aspectos, no solo 10 esferas, como se suele decir. Es cierto que Isaac Luria, el cabalista del siglo XVI, habló de más aspectos, pero bueno, normalmente solo se suelen tener en cuenta 10 esferas, y hemos de reconocer que hay 3 que están como escondidas o ocultas en los árboles convencionales, y luego están las 10 típicas, que son esferas receptivas. Y el Mesías Ishu o Yahushua, en una de sus parábolas, las llamó las 10 monedas de la mujer. La mujer hace referencia a la Shejinah o la energía femenina de manifestación divina. Ahora, digamos que todo comienza con nuestro yo real, Ená en arameo, que es la esfera total en nosotros, la emanación del infinito, es una unidad. Por tanto, es el punto de donde debemos partir. Y yo la represento entre Daat y Tiferet. Es como un punto en medio del árbol, representado. Y curiosamente, cuando giramos el árbol, ese punto queda en medio y se corresponde con las 7 luces de la menorá, a nivel simbólico, por supuesto. Y este yo real es, como he dicho, una emanación o donación del ser infinito, pero contiene un segundo aspecto, que es el propósito o finalidad de donarse a sí mismo, de ser Mesías en el mundo, que es mostrar la vida, el amor pleno, para ayudar a otros. Y este propósito de donarse en hebreo se expresó como Ratzon Alejaspia, que es la voluntad de dar. Y algunos lo representan como un punto en medio de Keter, pero bueno, yo lo pongo arriba por razones simbólicas. Y digamos que este donarse no es posible sin la tercera esfera, que ya sería Keter, la corona de vida, que es la capacidad de autogobierno, de distribuir dones con sabiduría y comprensión, que ya son otras 2 esferas. Y esta sabiduría y comprensión, Jokma y Binah, hallan su armonía, su unificación en otra esfera central que llamamos Da'at Elión, el conocer elevado, que no es un mero Da'at o conocimiento, como suele decirse. Muchos lo consideran una energía circundante, una consciencia universal, omnipresente, pero la conciencia primordial no es solo eso. Es comprender para qué estamos aquí, implica sabiduría y comprensión, implica saber utilizar el lenguaje o expresarse de manera armoniosa, y todo eso vais a entender por qué es así. La conciencia real es una vivencia esférica, completa, pero también tenemos otra esfera que es Tiferet,
la belleza, donde nos autorreconocemos, con conciencia evidentemente, y aquí se armonizan dos esferas laterales que son Gesed, la misericordia, y Geburah, la fuerza, asociada a Din, el juicio, el discernimiento. Luego tenemos Yesod, que es la esfera de crecimiento fértil, la expansión, los dones que comienzan a fructificar y digamos que armonizan dos esferas que son Netzach y Or. Netzach es la esfera de armonía emocional y Or, la consciencia mental. Está asociada también al uso del lenguaje, al reconocernos como somos, vernos como somos, mostrarnos como somos. Y finalmente, esto se canaliza hacia la realidad fundamental, Malkut, que suelen llamar el reino, pero en el árbol de la vida no es un reino de muerte, sino que es una esfera de completud donde hemos trascendido las sombras, hemos integrado todas las experiencias, hemos digerido nuestra vivencia completa y por tanto tenemos una armonía en nosotros, trascendiendo luces y sombras limitadas. Y los 13 aspectos en total serían el árbol de la vida real, que normalmente no se suele expresar de manera completa en la persona porque hay bloqueos psicológicos. Solo el alma original contiene esos 13 aspectos y los 22 senderos iluminados. Pero evidentemente los 22 senderos en la personalidad humana están también bloqueados. Hay 10 esferas receptivas, que son las que están obstruidas, y por tanto eso es lo que tenemos que ver ahora. Al nacer, en este mundo de oscuridad todos traemos una serie de senderos que están más bloqueados que otros. En mis investigaciones y estudios, por más de 20 años, pues he descubierto que hay al menos 7 senderos bloqueados. 4 de ellos nos vienen en el portal natal o están marcados en ese portal natal, por tanto se pueden conocer con la fecha de nacimiento. Otros se reflejan en los nombres limitantes que nos ponen, etc. Pero bueno, voy a comenzar resumiendo unos pocos senderos. Voy a ver hasta dónde llego, porque no quiero hacer el vídeo demasiado largo y tampoco quiero cargaros con mucha información. Y comenzaré diciendo que en cada sendero pues hay diversos traumas asociados que requerirían un estudio más detallado, pero bueno, eso ya lo reservo para el curso más avanzado, a nivel individual por internet. Y ahora simplemente voy a dar unas pinceladas de cada sendero. En primer lugar, tengamos en cuenta que todos recorremos los 22 senderos, pero unos están más bloqueados que otros. De entrada, todos traemos el sendero 22, el 1 y el 2, de modo ensombrecido, más o menos. Por tanto, hemos de iluminarlo con el árbol de la vida, en nosotros, que es nuestro ser, nuestro alma original. Luego veremos otro sendero ensombrecido adicional, pero de entrada ya tenemos esos 3. El primero es el sendero 22, también llamado sendero 0. Va de Keter a Jokmah, pero también al revés, es de doble dirección. Y en su aspecto positivo, pues le doy el nombre de senda del niño original, porque se abre con sabiduría humilde e intuitiva al propósito y plenitud del ser infinito para expresar la unidad y voluntad primordial de amor, vida. Y esa voluntad no es solo del ser infinito, es también propia. No es hágase tu voluntad, no, hágase tu voluntad, que es la mía también, porque el bendito ser vive en nosotros y es nuestro verdadero ser, se dona a sí mismo, se multiplica en cada ser verdadero. Y cuando confiamos en la luz de nuestro ser, con sabiduría, pues vencemos todas las adversidades. Eso es ir de Jokmah a Keter. Keter es la corona que nos permite ir venciendo obstáculos, distribuir nuestros dones, gobernar nuestras facultades. La sabiduría nos permite intuir qué hacer en cada momento,
con prudencia, teniendo en mente nuestro propósito de vida. Y este sendero es de inocencia y humildad. Si no os hicierais como niños, no entraréis en el reino de Dios, que traducen. Aunque sería más correcto decir, no entraréis en el Malkut, a Elohim, la realidad fundamental de la divinidad, como dijo el maestro. Ahora, en su aspecto ensombrecido, a este sendero se le conoce como el idiota o el loco, desde la más remota antigüedad, aunque esto fue puesto por escrito y simbólicamente en la Edad Media y en el Renacimiento. Los cabalistas recogieron los 22 arquetipos principales, los aspectos psicológicos y cosmológicos, y los resumieron en 22 cartas principales del llamado tarot, que algunos confunden con sabiduría egipcia. Y bueno, eso no es necesariamente así, tienen mucha carga de sabiduría hebrea y recoge al milímetro todos los arquetipos psicológicos que existen. Aunque hay que reconocer que el arquetipo del necio o del idiota se asocia a Casil, que en hebreo significa necio, pero también Orión, y Orión era Osiris, el dios principal de los egipcios, el cual va acompañado por un perro, y lo veis en la carta. El perro le muerde en el trasero al loco, y esto representa pues algo que tiene que ver con las pasiones, con el orgullo. El primer Adán que cayó en la tierra era una humanidad de luz que pretendió ser Mesías, Salvadora, antes de tiempo, pero fue engañada por el mundo. Digamos que no era totalmente su culpa, pero digamos que fue engañada por las ilusiones, quedando atrapada en un ciclo de repetición. Por tanto, eso es el arquetipo del loco. De modo que este sendero en modo ensombrecido implica llevar una corona satánica que hace a la persona adversaria de la naturaleza, de sí misma, de los demás, siguiendo su propio camino, my way, con ausencia de principios o con principios demasiado personales, egoístas, cayendo incluso en la anarquía y también en la falta de fe, falta de intuición, falta de prudencia, falta de sabiduría, rigidez, dogmatismo, tratar de controlar todo, hipocresía. Todos esos son aspectos negativos de Jokmah, de la sabiduría ensombrecida. Y de aquí, por supuesto, derivan muchos traumas, problemas cerebrales, craneales, incluso demencia, locura, genialidad no digerida. Ahora, luego tenemos el sendero 1, que va de Keter a Binah y de Binah a Keter. Y al ser de la columna izquierda, pues es más activo. Digamos que en el árbol sefirótico hay 3 columnas. La derecha es más receptiva, pasiva. La izquierda es más activa y la central es reconciliadora. Balancea los extremos. Y el sendero 1 se asocia al mago desde la más remota antigüedad. El mago es el que manifiesta algo desde lo oculto, la sorpresa, la riqueza, la belleza, y actúa en base a principios de la mente, conoce la armonía de manifestación y su tarea, por tanto, es comprender los principios de manifestación, de creatividad, cuidarse mucho de los pensamientos, porque con los pensamientos creamos de algún modo la percepción que tenemos de la realidad y por tanto afectamos la realidad. Con los pensamientos se crea el mundo, dicen algunos. No la verdadera realidad, que nunca ha sido creada. Es más allá de la creación. Ahora, en este sendero tenemos que tener en cuenta que todos traemos un propósito e imagen original para manifestar como magos de vida, pero a menudo pues esta vida original no se manifiesta porque hay interferencia, no hay una voluntad de darnos completamente, más bien hay una falsa voluntad de recibir, hay egoísmo, por tanto no hay una iniciativa coherente, no hay metas claras,
lo cual se asocia a Binah. Y tengamos en cuenta que el mundo en que vivimos está lleno de brujería, de engaños, de carácter religioso, político, sociocultural, y todo esto interfiere mucho en nuestra manera de percibir el mundo. Y a menudo, pues, la mente ejerce brujería sin pretenderlo, porque no hay autoconocimiento, no se comprenden los principios de la mente y del lenguaje, por tanto, el engaño se perpetúa de generación en generación. Y cuando Keter, la corona de vida, está bloqueada, entonces surge falta de autogobierno, compulsión, agresividad, impaciencia, hiperactividad, pereza, dispersión. Y esto se enfatiza cuando no tenemos metas claras, cuando no comprendemos para qué estamos aquí. El sentido es un aspecto que se asocia a Binah. Y esto también nos lleva a carecer de vitalidad, de energía para hacer, para manifestar. El Binah ensombrecido también se relaciona con el pesimismo, la manipulación, la falta de decisión, falta de creatividad. Y por supuesto, a nivel fisiológico, esto se corresponde con el lado izquierdo del cerebro. Por tanto, en este sendero el trabajo es lograr manifestar de manera creativa, hallando el sentido de la vida, con esa corona de vida. El sendero 2 va de Keter a Tiferet y viceversa, y es un canal central que pasa justo por Da'at, el Lión, por tanto tiene que ver con la conciencia, pero también puede ser Da'at a secas, conocimiento abismal, fractal, fracturado. Entonces, cuando está en aspecto positivo, digamos que es un sendero de conciencia cooperativa, de intuición misericordiosa y clarividente, aunque tradicionalmente pues, se le conoce como la papisa o la suma sacerdotisa, porque indica más bien el aspecto sombra. Así lo veo yo. Precisamente la función iluminada de este sendero es rasgar el velo que oculta la realidad, trascendiendo todo lo que es religión, ocultamiento de la verdad, todo lo que es el rito, la parafernalia, lo externo, yendo a la realidad en sí, poniéndonos en contacto con nuestro ser y con lo infinito. Por eso va de Keter a Tiferet. En Tiferet nos reconocemos como emanación del Espíritu Infinito. Y esto genera un autorrecuerdo. El 2 se asocia al recuerdo. Y en este sendero se desvela lo escondido, reconciliando también los polos de dualidad, espíritu y materia, intuición y acción, ser infinito en nosotros. Y esto implica mantener limpio el espejo de la conciencia, con sabiduría y comprensión, lo cual quiere decir que tenemos que limpiar memorias negativas, patrones viejos de acción, e interpretar la realidad de manera iluminada, no rígida. En caso contrario, pues este sendero se vive como falta de intuición, falta de clarividencia, fanatismo religioso, el papismo moralista que lleva a la falta de fe. Por eso la religión ha llevado, ¿no?, a guerras, ateísmo, el presunto ateísmo que en realidad no existe porque todo el mundo tiene una deidad que le rige. Y como este sendero va a Tiferet, pues en sentido negativo se vive como autocríticas, victimismo, se puede caer en miseria, en considerarse un pecador, inferior, todo lo cual hunde a la persona en un estado de estancamiento, de juicio a uno mismo y por tanto al mundo. Y así, pues la persona se hace dependiente de las estructuras rígidas del mundo. Por tanto, el sendero 2, en su aspecto iluminado, es reconocimiento de lo divino en nosotros para cooperar, servir de apoyo a otros y recordar cuál es la tarea esencial de vida. El sendero 3 es conocido como la emperatriz, tradicionalmente,
pero yo le llamo conciencia generatriz, creativa. Va de Jokmah a Binah, de sabiduría a comprensión, y al ser un sendero transversal, pues genera mucha energía. Es muy tensional cuando está en su aspecto ensombrecido, y en su aspecto iluminado tiene que ver con la unión de lo masculino y lo femenino, padre y madre, expresar la máxima productividad, fertilidad creativa en relaciones artísticas, afectivas. Y los que tenemos este sendero bloqueado pues solemos experimentar mucha energía mental, mucha sensibilidad, por lo cual también podemos caer fácilmente en un exceso de inquietud, hiperactividad. Necesitamos comprender, necesitamos acceder a la lógica de las cosas, la coherencia, el sentido. De lo contrario, nos estancamos y podemos caer en depresión, incluso maníaco-depresiva. Por eso es un sendero para generar comunidad, comunicación, familia, poner en marcha proyectos, ayudar a la gente a establecer relaciones. Y para esto pues es necesario intuir y confiar en los dones internos, compartirlos con generosidad. Eso es el paso de sabiduría a comprensión. Ahora, cuando el sendero se vive de manera muy ensombrecida, hay estancamiento de energía, falta de vitalidad, depresión, nerviosismo, hiperactividad, como dije antes. La esfera de Jokmah oscurecida está muy relacionada con la mentalidad abstracta, controladora, rígida, exigente, inflexible, hipócrita. Y Binah en sombra, en este caso, pues es falta de fertilidad, falta de productividad, falta de sentido de la vida. Hay una lógica excesiva, pesimismo, hiperracionalismo, decisiones calculadas, incapacidad de actuar en el momento adecuado. Por tanto, lo esencial aquí es trabajar la coherencia del corazón con razón y viceversa. El corazón es una razón, como suelo decir. Y esto es un sendero que encajaría con muchos artistas, actores, escritores, buenos comunicadores en general. Ahora, el sendero 4 va de Jokmah a Tiferet y viceversa. Es como relación de padre a hijo, hijo-padre. Es un sendero receptivo porque está en el lado derecho. Es de líderes que se hacen a sí mismos desde la infancia, adquiriendo autoridad, experiencia. Pueden tener mucha disciplina, conquistando su propio trono de vida. Por eso se les llama el emperador, el sendero del emperador. Y los que caminan en este sendero de manera iluminada pueden prosperar incluso sin apoyos familiares, sin apoyos externos, porque tienen una mente muy estructurada, metódica, constante, que tiene cierta sabiduría, prudencia, y cuando también tienen el Tiferet iluminado, pues se reconocen a sí mismos, se valoran, hallan sus dones internos, su belleza, y eso les ayuda a determinarse, a afirmarse. De lo contrario, pues el caminante de ese sendero tiene una mente demasiado rígida, testaruda, que se autoprotege con todo tipo de razones irracionales a veces. Puede ser muy dogmático, con baja autoestima, rencoroso. Todo eso es parte de la neurosis de Tiferet. Puede caer en un perfeccionismo obsesivo para protegerse o ser reconocido por los demás a la fuerza. Pero también vive un abandono de sí mismo, el desorden, la falta de cuidados, no solo de sí mismo, sino de los demás, de su casa, de su trabajo, de su negocio. Puede tener conflicto con la autoridad, especialmente con el padre. Pero bueno, cuando está iluminado, pues es de personas que suelen lograr mucha estabilidad económica, estabilidad de negocio, son buenos comerciantes, grandes emprendedores, etc.
Al sendero número 5 yo lo llamo el del niño mediador, aunque es más conocido como el hierofante, el que muestra lo sagrado, hieros. Otros le llamaron el sumo sacerdote o el papa, porque es como un pontífice que establece puentes para que otros crucen el abismo de la realidad. Pero bueno, para mí lo del papa o sacerdote o sumo sacerdote tiene más que ver con el aspecto ensombrecido. Y este sendero va de Gesed a Cogma. Es un sendero receptivo, el más elevado de los receptivos, porque requiere escuchar la voz interior para abrirse a los dones internos, a la sabiduría, a la prudencia y compartirla con alegría, con humor, con misericordia, que son aspectos de Gesed. Y los dones tienen mucho que ver con la imaginación del niño, y el niño se expresa a través de la imaginación, con entusiasmo, y como parte de Gesed, pues hay un sentido de servicio a los demás, con misericordia, felicidad, sentido de vocación. Eso es muy importante en este sendero. Digamos que el hierofante, el niño mediador, instituye su propia forma de ver el mundo, alineado, evidentemente, al árbol de la vida, y ayuda a los demás a descubrirse a sí mismos y cruzar el mundo de las ilusiones. Y este sendero también implica descubrir principios éticos, reconocer los valores más importantes como la honestidad, la amabilidad, la amistad. Todo eso es muy importante para el caminante del sendero 5. De lo contrario, pues pierde referentes éticos, pierde el sentido de vivir con felicidad, cae en el dogmatismo, en la hipocresía, en el fanatismo, en la falta de alegría, falta de motivación, en un vacío interno que le lleva pues al abandono, a la irresponsabilidad, los excesos, las adicciones. Puede ser alcoholismo, drogadicción, abuso de dulces. Aquí se cae mucho en el síndrome de Peter Pan, el niño que teme su sombra y vuela al país de nunca jamás. Por tanto, cae en idealismos y por tanto también corre el peligro de ser manipulado por falsos maestros, líderes religiosos. Pero bueno, vivir parte de estas experiencias aporta cierta comprensión y eso es lo que permite al caminante del Sendero 5 convertirse en un mediador con experiencia, en un guía para otros. Evidentemente, si no experimentamos el sufrimiento, la pérdida, el sentirnos desorientados, no podemos comprender a otros que están pasando por lo mismo. Por tanto, de algún modo es necesario para aquellos que están destinados a cruzar este sendero de manera más intensa. En cuanto al sendero 6, se lo suele llamar el enamorado, va de Binah a Tiferet y viceversa. Binah se asocia a la madre, la amada, el amado, y Tiferet pues es el hijo, el amante, que se reconoce como emanación del infinito. Por tanto, tiene que ver con hallar un equilibrio en todo lo que se relaciona con el amor, una energía que puede ser muy destructiva. Si se convierte en eros emocional, pues es un amor lleno de apegos. Y a menudo los que recorren este sendero experimentan muchos apegos a la madre, incluso son heridos en su corazón, sufren abusos, bullying en la infancia, pero digamos que eso está destinado a ser iluminado, porque el alma original se reconoce, en Tiferet reconoce su valor, por tanto puede trascender estos traumas, amarse incondicionalmente, independientemente de lo que haya ocurrido, cortando apegos con la madre, las circunstancias, los amigos. Aquí puede darse el caso también de una madre castradora o pesimista que ha transmitido una imagen muy negativa del mundo a sus hijos. Por tanto, es una imagen que debe ser superada por el caminante de este sendero. Y al relacionarse con la madre, también tiene que ver con comprender
la nutrición, no solo a nivel biológico, sino espiritual. ¿Qué es lo que nos llena? ¿Qué es lo que nos nutre? No solo de pan vive el hombre, dijo el maestro. Y el enamorado, pues, debe enamorarse de la verdadera realidad y comprender el principio de afinidad. Lo igual atrae a lo igual. Por tanto, tiene que distinguir entre el amor instintivo, que se basa en la polaridad electroquímica y magnética, y bueno, ahí las sustancias y las afinidades se acaban. Cuando ya no hay química, el amor cesa. En cuanto al amor emocional, pues se basa en la dependencia, las expectativas, los apegos emocionales, y por tanto eso al final lleva a la decepción, a los celos y al odio. Y finalmente tiene que comprender lo que es el amor consciente, que es buscar servir para la evolución del otro. Crecer interiormente, madurar para poder ser de ayuda a los demás, en todos los contextos. En este sendero entraría el tema de las almas gemelas, un término que se emplea para hacer referencia a diferentes tipos de relaciones. Pero bueno, hay muchos tipos de almas gemelas y muy pocos tienen un alma gemela espiritual, si lo podemos llamar así, porque muy pocos han desarrollado el alma hasta ese nivel. En todo caso, lo que hay son complementariedades entre diferentes tipos de almas. Puede haber complementariedad física, emocional, mental, pero en general pues hay mucho egoísmo entre los tipos psicológicos. Las personas no se conocen a sí mismas, demandan demasiado de los demás, se apegan, y solo cuando hay una complementariedad plena a nivel biológico, emocional, mental y espiritual, podemos hablar de una biunidad del alma, un alma expresada en dos personas, por ejemplo. Me gusta más ese término que lo de alma gemela, que es más amplio, porque los gemelos son los que crecen en el mismo útero, y todas las almas estamos creciendo en el útero del mundo. Hay almas afines, almas que son más complementarias que otras. Algunos han sacado el término llama gemela para expresar lo que es un alma en dos cuerpos, pero bueno, todo eso ya son matices que habría que examinar aparte. Evidentemente hay algo cierto en todo eso, pero hay que tener un discernimiento. De hecho, en este sendero del enamorado, uno puede vivir pues el completo autoengaño, la manipulación extrema de uno mismo y del otro, el negativismo, pesimismo, tristeza profunda por expectativas no satisfechas, infertilidad, y todo debido a un vina ensombrecido. No hay comprensión, ni de uno mismo, ni de la vida. Y todo esto también tiene que ver con la falta de reconocimiento de nuestro alma original, lo cual se da en Tiferet. Falta de autoestima, victimismo, autocastigo, crítica a uno mismo, a los demás. Por tanto, la meta fundamental de este sendero es soltar apegos, hacernos libres, amarnos a nosotros mismos y a los demás desde un punto de vista supracondicional, comprendiendo realmente lo que es la vida. Ahora, luego tenemos el sendero 7, al cual yo le doy el nombre de conductor organizador. Es tradicionalmente conocido como el carro. Ahora veréis por qué. Va de Geburah a Binah y es del líder adulto y responsable que se hace a sí mismo, venciendo retos y pruebas difíciles. En su iluminación comprende muy bien lo que son los principios del tiempo, los ciclos, para actuar, el equilibrio, el orden. Por eso puede ser muy buen organizador. Actuar en el momento adecuado, con precisión. Y es capaz de actuar sin necesidad de controlar con riendas. Por eso se le representa sin riendas en las imágenes. Puede dirigir con determinación, con comprensión, muy comprometido con sus metas. Binah tiene que ver con esos objetivos claros. En caso contrario, cuando la persona recorre este sendero de manera oscura, pues se vuelve calculadora, fría, déspota, porque no se maneja bien con
su fuerza, entonces se convierte en poder destructivo, Geburah, en sentido negativo. No mide bien su fuerza, se extralimita, se obsesiona mucho con el trabajo y el tiempo, parece que no tiene tiempo para sí mismo o incluso para ayudar a los demás. Y cuando no logra sus objetivos, pues se desespera, incluso llega a manipular a los demás, a controlar o tratar de ejercer control sobre las situaciones. La esfera Geburah mal afectada se relaciona con la agresividad, la cobardía. Ahora, cuando está bien iluminado, el sendero 7 se da en personas que son muy buenas organizando, dirigiendo, son muy detallistas, se preocupan mucho por ayudar a los demás. Y aquí encajan perfectamente directores de orquesta, líderes de bandas musicales, organizadores de eventos, coordinadores, entrenadores, etc. Luego tenemos el sendero 8, donde el viajero cruza de Gesed a Geburah y viceversa. Por tanto, es un sendero transversal y genera mucha energía, puede haber mucha tensión entre los polos opuestos. Gesed es misericordia y expansión, mientras que Geburah es la fuerza y contracción. Por eso se le llama sendero de justicia y tiene un carácter de defensa, de discernimiento, pero también de expansión. Por tanto, lo podemos asociar mucho al guerrero espiritual que sabe medir bien la fuerza, pero con misericordia. Y las personas que tienen como base la energía del sendero 8 suelen ser muy dadas a querer defender a los demás, a luchar contra las injusticias del mundo, pero solo cuando obran desde la misericordia y la felicidad de Gesed pueden desarrollar la compasión con fuerza, Geburah, que es lo que posibilita la impecabilidad, siempre que haya discernimiento también. Y esto es lo que ayuda a restringir ciertas emociones que pueden ser destructivas. Está muy bien lo de querer ayudar a los demás, pero se necesita una estructura de vida, no justicias ciegas, ni moralinas, ni escapismos, que son pues la característica de la vieja política, la vieja religión, la cultura del pasado. Un exceso de cariño y misericordia es tan destructivo como un exceso de severidad, de censura, de prohibición, que es en lo que han caído y siguen cayendo pues, los líderes políticos, religiosos, espirituales. En ciertas religiones, por ejemplo, hay mucho buenismo, mucha aparente piedad, pero también mucha autoindulgencia, hipocresía, juicio de lo que no comprenden. Por ejemplo, para un pastor o sacerdote cristiano, estudiar el árbol de la vida de este modo pues es sinónimo de ocultismo, de brujería. Dicen a otros, no hagas eso, no hagas lo otro, y tratan de protegerse por medio de la ignorancia y atacando todo aquello que no comprenden, metiéndose en luchas de poder. Sin embargo, el Mesías universal lo dijo muy claro, ¿no? Yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol de la vida. Y negar todo esto se debe a que muchos confunden el no juzgar con la falta de discernimiento, lo cual pues desajusta la fuerza de Geburah y entonces la energía estalla. Por eso la religión habla de misericordia, pero en el fondo pues se basa en el odio, en el sectarismo, la división, la exclusión, el forzar a los demás no a pensar como uno. Y la política, pues lo mismo, habla de respeto y de democracia, pero se basa en luchas de poder donde solo se ataca al oponente y nunca se da ejemplo de vida. Por todo esto, el sendero 8 suele ser muy típico de gente que entra en disputas por bienes, territorios, incluso por los hijos. Entonces aquí encajan jueces, banqueros, políticos, líderes religiosos, espirituales, pero también muchas parejas que entran en conflicto entre sí. Y esto lo sé por experiencia, por gente que me ha consultado. Luego tenemos el sendero 9, que va de Tiferet a Gesed y viceversa. Se le conoce como el ermitaño porque tiene como característica la introspección, el aprendizaje cuidadoso por medio de la experiencia y la prudencia.
Y cuando está armonizado, pues la persona aquí tiende a ser muy bondadosa con los demás y se convierte en el sabio consejero que guía a otros, porque tiene tanta sabiduría que compartir que necesita hacerlo. El ermitaño es el que sale de la cueva tras una larga experiencia con el candil, la luz que ilumina. Y esto es un proceso de gestación del alma. Por eso el sendero 9 recuerda también a los 9 meses que pasa el feto en el útero de la madre. Sin embargo, pues cuando su tiférez o belleza interior está ensombrecida, la persona no se reconoce a sí misma, no encuentra sus propios dones, su belleza, se encierra en sí misma como un cangrejo ermitaño bajo la arena, en su caparazón egoísta, y al tener pues el gesed obstruido, se vuelve cruel, huraña, demasiado autosuficiente, alejada de los demás, atenazada incluso por el pánico a su propia luz, se aísla del mundo. Pero bueno, al ermitaño hay que dejarle un espacio para que recapacite, se encuentre a sí mismo otra vez. Es un sendero en el que la persona puede vivir momentos muy opuestos. Por ejemplo, puede afirmarse, puede considerarse con seguridad en la vida, con felicidad, pero llegar un momento en que todo eso lo niegue de repente, se vuelva escéptica, infeliz, triste, y al final pues vuelve a reencontrarse a sí misma. Es, digamos, el movimiento de la superación, afirmación, negación, reconciliación. Y aquí encajan pues muchos buscadores espirituales, sanadores, sabios, life coaches, que a lo mejor han tenido alguna experiencia dura y tienen que contarla para ayudar a otros. Ahora, para ir finalizando este primer vídeo sobre el árbol de la vida y sus senderos, recordemos que todos recorremos estos senderos, pero algunos están más bloqueados por razones de nacimiento o herencia, y solo nuestro alma original tiene los 22 senderos y los 13 aspectos iluminados. Ahora, aparte de los 3 senderos iniciales que vienen bloqueados en mayor o menor grado, luego hay otro sendero que también suele venir bloqueado y que lo hallamos al sumar todos los dígitos de la fecha de nacimiento, uno por uno. La primera cifra que sale suele ser de 2 dígitos y esta indica la edad de transformación, un periodo en el que la persona tiene que estar ajustada tanto al sendero precedente, que se calcula de otro modo, como al sendero transformativo que afecta siempre y que se calcula reduciendo todos los dígitos. Por tanto, si sale un 35 al sumar todos los números de la fecha de nacimiento, el sendero 8 sale en sombra y siempre va a estar presente en los demás senderos. Y si os sale un 13, ya sabéis que el sendero 4 va a estar obstruido. Pero como digo, luego hay más senderos bloqueados que se calculan de otro modo, incluyendo la vibración del nombre u otros aspectos, pero bueno, eso ya es aparte. Y el próximo día, pues dentro de 2 semanas, ya iremos viendo los demás senderos. De momento, muchas gracias por escuchar con atención. Decidme qué os ha parecido esta sesión. Cuando la tenga escrita, la dejaré publicada en el blog, en la sección Vital en Armonía. Y apoyad el canal con likes, comentarios, si queréis, si os ha sido de ayuda. Y hasta la próxima semana sigamos abriendo espacio a la manifestación del árbol de vida a través de nosotros, ese alma original con amor supracondicional, vida no alterada, conciencia integral y serenidad dichosa e infinita.